Buenos días, buenas tardes a todos. Soy Clementine Sarkozy del Institut Curie en Saint-Cloud, Francia. Hoy hablaremos sobre nuevos agentes en el linfoma de células del manto. Como esquema, primero hablaré sobre el estado cambiante en el tratamiento de primera línea del linfoma de células del manto, luego sobre qué hacer tras el fracaso de los inhibidores covalentes de BTK, incluyendo datos con cortisona y anticuerpos biespecíficos, y finalmente, discutiremos si existen opciones novedosas para pacientes de alto riesgo en el tratamiento de primera línea. Así que es importante dar un paso atrás y darnos cuenta de esto. Hemos logrado muchos avances en la supervivencia global a lo largo de los años gracias a la combinación de inmunoquimioterapia en el linfoma de células del manto. De hecho, a la izquierda de la diapositiva pueden ver que los pacientes con artropatía en los primeros 20 o 5 años tenían una supervivencia global de alrededor de 2 años. Pero gracias a la hidroxitarabina, eventualmente obinutuzumab, el trasplante autólogo de células madre y el mantenimiento con rituximab, pueden ver que la supervivencia global de los pacientes realmente mejoró, alcanzando ahora una supervivencia global a 5 años que llega al 80% con este tipo de régimen. En 2025 todos hemos visto los resultados del estudio Triangle. Eso permitió el uso de inhibidores covalentes de BTK en la primera línea en combinación con inmunoquimioterapia y permitió eliminar el trasplante autólogo de células madre. También pasamos a la combinación de quimioterapia y BTK en la población de edad avanzada gracias al estudio ECHO. Así que primero profundicemos en los resultados del estudio Triangle. Ese estudio nuevamente permitió eliminar el trasplante en la primera línea del tratamiento del linfoma de células del manto. En este estudio se incluyeron 870 pacientes y se plantearon 3 preguntas. Eso llevó a cambiar el estándar de atención. La primera pregunta fue, ¿es el ibrutinib añadido al trasplante autólogo mejor que el trasplante solo? La segunda pregunta fue, ¿es el trasplante autólogo mejor que el ibrutinib en mantenimiento? Y la tercera pregunta fue, ¿es auto más ibrutinib mejor que ibrutinib solo? Así que la respuesta para la primera pregunta fue sí. Es mejor añadir ibrutinib en el contexto del trasplante en la primera línea de tratamiento del linfoma de células del manto. Y esta es la comparación entre las curvas roja y verde aquí. Se puede ver que la supervivencia libre de progresión a 3 años se prolongó notablemente en los pacientes que recibieron ibrutinib en la primera línea, en combinación con inmunoquimioterapia y trasplante. La respuesta a la segunda pregunta fue no. De hecho, los pacientes que recibieron mantenimiento con ibrutinib tuvieron una supervivencia libre de progresión prolongada, en azul aquí, en comparación con los pacientes que no recibieron ibrutinib, pero que fueron tratados con trasplante en la primera línea de tratamiento del linfoma de células del manto, con una supervivencia libre de progresión a 3 años del 75% frente al 85%. Y finalmente, la respuesta a la tercera pregunta, es decir, ¿es mejor combinar OTO con ibrutinib en comparación con ibrutinib en combinación solo con quimioterapia? La respuesta fue no. Y la adición de OTO añadió algo de toxicidad a la combinación. Y la comparación está aquí. Las curvas verde y gris que pueden ver son perfectamente superponibles. Finalmente, los autores también mostraron que existía un beneficio novedoso en la supervivencia al añadir ibrutinib en el contexto de la combinación de inmunoquimioterapia de primera línea para pacientes jóvenes con linfoma de células del manto, y ese es el resultado de las curvas gris y verde aquí, en comparación con las curvas azules donde los pacientes no recibieron ibrutinib. Así que la conclusión fue que Triangle se convirtió en el estándar de atención en Europa y en todo el mundo. Para el paciente en el contexto de primera línea, el trasplante autólogo no parece ser necesario cuando el paciente recibe una combinación de quimioterapia más inhibición de BTK en la primera línea. Para el paciente de edad avanzada, el ensayo ECHO mostró que la combinación de acalabrutinib y otros inhibidores covalentes de BTK. Además, el Sistema Británico de Abandono Humano lanzó la SLP, con una razón de riesgo significativa de 0,73 y una mediana de SLP de 66 meses, en comparación con 49 meses para los pacientes que recibieron solo banamucina y rituximab. Aunque hubo algunos cruces entre estos pacientes, la supervivencia global tendió a ser beneficiosa para la combinación de rituximab, acalabrutinib y banamucina, en comparación con banamucina y rituximab solos.
Es importante destacar que en comparación con el estudio SHINE, donde hubo un exceso de muertes relacionadas con toxicidad en el brazo de ibrutinib y damustina, aquí, en el brazo de acalabrutinib y damustina, no hubo un exceso de pruebas tóxicas, excepto por las pruebas de COVID-19, que fueron ligeramente más altas en el brazo de acalabrutinib en comparación con el brazo de placebo. Esto permitió el aval de la FDA para acalabrutinib como tratamiento de primera línea en pacientes mayores con linfoma de células del manto. Si observamos las guías de la AUMCL que se publicaron recientemente, podemos ver que estas dos combinaciones se presentan en rojo aquí, con artrapibrutinib seguido de erdiazapib y mantenimiento con ibrutinib para los pacientes jóvenes, y para los pacientes ancianos, bandamustina, rituximab y acalabrutinib con un mantenimiento de 2 años. Con rituximab e inhibición covalente de BTK para esta población anciana. Pero ¿tenemos alguna opción eventualmente para avanzar en 2026 y alejarnos de la quimioterapia y tener solo un régimen sin quimioterapia, ya sea con dobles o triples combinaciones? Si observamos las diferentes combinaciones dobles, tenemos algunos datos publicados hace ya 5 años con ibrutinib y rituximab para los pacientes. Con linfoma de células del manto indolente, también tenemos ibrutinib y rituximab para pacientes con linfoma de células del manto en personas mayores. Y tenemos datos del estudio ENRICH que comparó ibrutinib y rituximab con inmunoterapia. En este estudio, los pacientes fueron aleatorizados entre R-quimio e ibrutinib con rituximab, y el objetivo primario fue la supervivencia libre de progresión. Eventualmente se orientaron hacia bendamustina o CHOP para la quimio R. Casi 400 pacientes fueron aleatorizados. 290 recibieron bendamustina con rituximab y 107 recibieron R-CHOP. Si observamos el objetivo primario de SLP, ibrutinib con rituximab, fue un estudio positivo con una supervivencia libre de progresión significativamente mejorada para ibrutinib con rituximab, con una razón de riesgos de 0.69 y un valor de P menor a 0.01 en comparación con la inmunoquimioterapia. La mediana de SLP en el grupo de ibrutinib con rituximab fue de 65 meses y en el brazo de quimioterapia fue de 42 meses. Pero lo importante es que cuando observamos los dos brazos de quimioterapia diferentes, o CHOP o bendamustina, podemos ver que todos los resultados del estudio están impulsados por la debilidad del brazo de O-CHOP, con una superposición casi total entre ibrutinib y bendamustina, y una SLP a 5 años de 50.8% para ibrutinib rituximab, comparado con 47% para bendamustina rituximab, lo que significa que estos dos regímenes parecen ser perfectamente comparables. Cuando observamos la toxicidad, se puede ver que hubo algunos eventos cardíacos en el brazo de ibrutinib rituximab, como era de esperarse, con un 22% de eventos cardíacos de grado 3 o 4, incluyendo un 6% de fibrilación auricular, pero hubo menos. Neutropenia, 9% comparado con 18% para bendamustina rituximab y 21% para el O-CHOP-R. Hubo menos eventos de sepsis en el grupo de ibrutinib rituximab en comparación con el O-CHOP-R. Otra tableta fue reportada el año pasado en ASH. Fue acalabrutinib prex rituximab, publicado por el Grupo Nórdico en pacientes ancianos en primera línea. Fue el ensayo Altamira. En este ensayo, el paciente recibió acalabrutinib 2 veces al día y rituximab durante 1 año y luego cada 2 meses durante 36 meses. Fue dirigido por genética, excepto para los pacientes con características de alto riesgo, como la mutación típica de TP53 y la morfología blastoide. La combinación fue bien tolerada, con menos del 1% de eventos adversos de grado 3 o superior. Hubo un 76% de respuesta, con 51% de remisión completa y 59% de indetectabilidad. En 1 año, la EMR indetectable. La supervivencia libre de progresión al año fue del 90% y a los 2 años del 75%, siendo razonable en pacientes de edad avanzada.
Pero muy importante, cuando observamos los resultados según las características de riesgo, los pacientes de alto riesgo, es decir, aquellos que presentaban una mutación TP50 o morfología blastoide o un KI67, mayor al 40%, tuvieron una supervivencia libre de progresión mucho menor en comparación con los pacientes de bajo riesgo. Como pueden ver aquí en las curvas de supervivencia, casi todos los eventos ocurrieron en los pacientes con características de alto riesgo, lo que significa que este doblete no es suficiente para los pacientes que presentan características de alto riesgo, pero parece ser perfectamente adecuado para los pacientes que presentan linfoma de células del manto de bajo riesgo. ¿Qué hay de la combinación triple? Existe cierta justificación biológica para combinar la inhibición de BTK, la inhibición de anti-CD20 y la inhibición de BCL2. De hecho, la inhibición de anti-CD20 posterior a la inhibición de BTK inducirá una dosis de linfocitos y regulará a la baja BCL-XL, lo que provocará una sensibilidad a las inhibiciones de BCL2. Eso conducirá a una respuesta profunda de enfermedad mínima residual. En el contexto de los ensayos clínicos, estos datos se presentaron en ASH Ditieros. En el estudio TRAVERSE se trata de una fase 2 de combinación triple libre de quimioterapia en primera línea que combinó rituximab, venetoclax y acalabrutinib. Se reportó la primera parte del ensayo, es decir, la respuesta después de 12 ciclos. La segunda parte del ensayo es una estrategia guiada por EMR, con mantenimiento con acalabrutinib o solo observación para los pacientes que alcanzaron negatividad de EMR. Si observamos la población de pacientes, se reclutaron 108 pacientes. La edad media fue de 69 años. El KI67 fue alto en el 38% de los pacientes. Una mutación TP50 estuvo presente en el 15% de los pacientes y un puntaje WISP alto estuvo presente en el 30% de los pacientes. Una morfología blastoide estuvo presente en el 8% de los pacientes, por lo que se trata de una población de LCM bastante general. Cuando observamos la respuesta, el 97% de los pacientes alcanzó negatividad de MRD en algún momento y el 82% logró negatividad de MRD tan pronto como al final del ciclo 3 y mantuvo la negatividad de MRD durante toda la combinación de inducción. Es importante destacar que los resultados fueron comparables según la presencia o no de la mutación TP53. Como pueden ver aquí en este gráfico de barras, los pacientes con la mutación TP53 presentaron la misma incidencia de negatividad de MRD en comparación con los pacientes con tipo salvaje, así como una SLP que es extremadamente prolongada, con una SLP a 12 meses del 95% para la población general y del 88% para los pacientes con una mutación TP53. De manera similar, la supervivencia global es bastante convincente, con una supervivencia global a 12 meses del 96% para la población general. Cuando observamos la seguridad durante la inducción y los eventos de grado 3 reportados en más de 5 pacientes, la neutropenia fue el evento más frecuente, con casi un 30% de incidencia, así como la disminución del recuento de neutrófilos en el 8% de los pacientes y la neumonía en el 7% de los pacientes. Hubo un evento de grado 5. Cuando observamos los eventos de especial interés, es decir, los eventos cardíacos, los de grado 3 se reportaron en casi el 2% de los pacientes con fibrilación auricular. La neutropenia de grado 3 se reportó solo en el 34% de los pacientes, la trombocitopenia en el 6%, el sangrado mayor de grado 3 en el 2% de la población y la infección, que es importante, en el 17% de los pacientes con infección de grado 3 o superior. Es importante destacar que el estudio ERASIS aportará los datos necesarios para saber cuál es mejor entre un doblete o un triplete. En este ensayo aleatorizado de fase 2, se compara la combinación de anti-CD20 más ibrutinib con la combinación de anti-CD20 más ibrutinib más venetoclax durante un tratamiento de 30 meses. Uno de los objetivos primarios es la negatividad de la enfermedad mínima residual.
negatividad de la enfermedad mínima residual, disculpen, y los resultados iniciales presentados en ASH 2024 muestran que el brazo de triplete parece presentar una mayor incidencia de negatividad de EMR con un 82% en comparación con casi un 54% en el brazo de doblete. En ambos brazos, la incidencia de negatividad de EMR fue mayor de lo esperado con inmunoquimioterapia, por lo que el estudio pudo continuar en ambos brazos. Y se esperan pronto los resultados finales. Cuando observamos la toxicidad, por supuesto, la combinación de triplete presentada aquí en naranja muestra una mayor incidencia de eventos adversos en comparación con la combinación de doblete presentada aquí en gris, y más particularmente, eventos adversos de mayor gravedad. 3 o más eventos adversos, incluyendo un 10% de arritmia con el triplete, un 10% de linfopenia y un 34% de neutropenia. Así que realmente comparable a lo que podemos observar con el régimen Travers. Así que, si llevamos la combinación con BTK a la primera línea, es muy importante profundizar en lo que podemos hacer después de la inhibición de BTK y si tenemos alguna idea o combinación novedosa para los pacientes refractarios. Cuando observamos las guías de la OEMCL que se publicaron recientemente, algunas combinaciones con, nuevamente, inhibidores de BTK, si existía un intervalo libre de tratamiento prolongado entre el BTK y la primera línea con 4 BTK, y el estudio simpático demostró que la combinación de BTK y Ibrutinib más venetoclax realmente prolongó la supervivencia libre de progresión en comparación con Ibrutinib solo, con una mediana de SLP de 32 meses en la recaída. Otra opción para este paciente es Pirotrabrutinib. El Pirotrabrutinib es un inhibidor reversible y no covalente de BTK que estabilizará y mantendrá a BTK en una conformación cerrada e inactiva. Y no actuará como los inhibidores covalentes de BTK, que son irreversibles y actúan a través de la cisteína. 481. Se analizó la eficacia y seguridad de Pirtobrutinib en una cohorte de fase 1 y de expansión. Y el estudio de fase 2 en linfoma de células del manto incluyó a 166 pacientes, incluyendo 14 pacientes que eran naive a inhibidores covalentes de BTK y 152 pacientes que ya habían recibido BTKI. Si observamos las características de los pacientes de los 152 postinhibidores covalentes de BTK, la edad media era de 70 años y el 21% presentaba morfología blastoide o pleomórfica. El 28% presentó una puntuación MIPI de alto riesgo. El número mediano de líneas de tratamiento fue 3, incluyendo un 9% de pacientes que fueron tratados con cortisona. La incidencia de mutación TP53 fue del 20% y el 30% presentó un KI 67 mayor al 30%. Así que, definitivamente, se trata de una población de muy alto riesgo en tercera línea. La tasa de respuesta global es del 57.8%, nuevamente para pacientes con fracturando hacia la inhibición covalente de BTK, y la tasa de respuesta completa es del 20%. Cuando observamos la respuesta completa y la respuesta global en el contexto de pacientes que son vírgenes a la inhibición covalente de BTK, la respuesta completa es del 36% y la respuesta global es del 85.7%. El tiempo medio hasta la respuesta fue de 1.8 meses y fue consistente en los diferentes subgrupos. Esto es lo que vemos aquí con la consistencia de la respuesta. Tasas en pacientes que presentaban enfermedad voluminosa, mutación TP53, un índice Ki 67 alto o morfología blastoide. Cuando observamos la mediana de la supervivencia libre de progresión, fue de 5.6 meses. Para los pacientes que habían sido tratados previamente con inhibición covalente de BTK y se prolongó a 44 meses para los pacientes que eran vírgenes a la inhibición de BTK. La supervivencia global fue 23.9 meses para los pacientes que habían sido tratados previamente con inhibidores de BTK y no se alcanzó para los pacientes que eran vírgenes a la inhibición de BTK. El perfil de seguridad de Pitobrutinib es extremadamente bueno. Como podemos ver aquí, se reportaron infecciones en el 21% de los casos de grado 3 o más, pero relacionadas con Pitobrutinib. En el 5% de los casos,
Menos del 1% presentó hemorragias de grado 3 o más relacionadas con pitobrutinib y no hubo casos de fibrilación auricular de grado 3 o más. El tiempo medio en tratamiento fue de 5.5 meses y la discontinuación debido a eventos adversos relacionados con el tratamiento ocurrió en menos del 4% de los pacientes con LCM y la reducción de dosis en menos del 5% de los pacientes. Otra forma de rescatar al paciente previamente tratado con inhibidores de BTK es la inhibición de BCL2 nuevamente, esta vez con Sorontoclax. Este es un nuevo inhibidor de BCL2 y los datos se presentaron este año en el Congreso de la Sociedad Americana de Hematología en Orlando. Este nuevo inhibidor de BCL2 es más selectivo y tiene una vida media más corta en comparación con venetoclax, como pueden ver aquí, con una mayor potencia, mayor selectividad y nuevamente vidas medias más cortas de solo 5 horas. Eso eventualmente llevará a que no haya acumulación y mejorará el perfil de tolerabilidad en comparación con venetoclax. Se presentaron los datos del estudio de fase 1-2 con 125 pacientes inscritos, de los cuales 150 fueron tratados con la dosis recomendada de fase 2 de 320 miligramos por día. Estas son las características de los pacientes. Se incluyeron 115 pacientes. La edad media fue de 68 años. La enfermedad era refractaria en la mayoría de los casos, o en un 87%. Presentaron un puntaje MIPI alto en el 34% de los casos, un KX67 alto en el 42% de los casos y una mutación de TP53 en casi el 35% de los casos. La mediana de líneas previas de tratamiento fue de 3, y todos los pacientes habían sido tratados previamente con inhibidores de BTK. Cuando observamos el perfil de seguridad de Sorontoclax es bastante bueno, con casi un 20% de neutropenia de grado 3 o superior, un 10% de trombocitopenia de grado 3 o superior y un 8% de anemia de grado 3 o superior. Todavía hay algunos problemas de infecciones con un 10% de neumonía de grado 3 o superior y diarrea. El 40% fue de grado 1 o 2 y el 4% de grado 3 o superior. El número de infecciones de grado 3 o superior fue del 16%. Cuando observamos la tasa de respuesta global, es bastante buena para el paciente. Refractarios a la inhibición de PTK en tercera línea o más, con un 62% de tasa de respuesta global y un 15% de tasa de respuesta completa. El tiempo hasta la respuesta fue de 1,89 meses. La mediana de la duración y la historia de la respuesta estuvo presente en todos los diferentes subgrupos, como pueden ver aquí: mutación TP53, KR67 alto, enfermedad voluminosa, puntaje MIPI alto y refractarios a la última línea de quimioterapia. Todos estos diferentes subgrupos de alto riesgo presentaron la misma incidencia en la tasa de respuesta global. La mediana de la duración de la respuesta fue de 5.8 meses y la mediana de la supervivencia libre de progresión fue de 6.5 meses para esta población en tercera línea o más, nuevamente refractarios a la inhibición de BTK. Entonces, ¿qué hay de la terapia basada en células T y las células CAR-T? La terapia con células CAR-T es definitivamente una opción para los pacientes que son refractarios a la inhibición de BTK y está disponible en los Estados Unidos. En el contexto de segunda línea y en Europa, solo está disponible después de la tercera línea. Disponemos de diferentes tipos de células CAR-T y los ensayos que llevaron a la aprobación fueron el DUMATU para la célula Brexit y el estudio Transom para la célula WEASL. Ambos incluyeron poblaciones previamente comparables, como pueden ver en esta diapositiva, con un 74% para DUMATU y un 104% para el estudio Transom. La edad de los pacientes era de 65 o 68 años respectivamente. El número de pacientes con puntuación MIPI alta o intermedia estaba entre el 50 y el 60%. Los pacientes con un índice Ki67 alto entre 82 y 75%. La incidencia de mutación TP53 fue de alrededor del 20% y la morfología blastoide o pleomorfa fue de aproximadamente el 30%. El número de líneas previas de terapia fue 3 en ambos ensayos.
La respuesta completa en Suma 2 y Transom fue del 68 y 72%, y la global del 91 y 82%. La mediana de duración de la respuesta fue ligeramente mayor con Suma 2, 28 meses, y 15 meses con Transound, así como la mediana de PFS, que también es más larga con Suma 2, 25 meses, y 15 meses con Transound. Quienes responden totalmente descansan más tiempo que quienes tienen respuesta parcial. Así que, según datos previos, en linfoma de células del manto en recaída o refractario tras progresar a inhibidores de BTK, la supervivencia global fue de 6 a 12 meses en pacientes tratados. Así que si ahora observamos a los pacientes que reciben células CAR-T, la supervivencia global media se triplica, prolongándose entre 18 y 48 meses hasta 46 meses. Definitivamente, esto representa una gran mejora para esta población de muy alto riesgo. ¿Qué pasa con los datos que tenemos en la vida real sobre las células CAR-T? En esta tabla complicada tienes un resumen de los datos que tenemos en la vida real, como siempre, y en su mayoría es realmente con Brexucel. El seguimiento siempre es bastante corto, pero puedes ver que alrededor del 10% de los pacientes no recibirán la célula CAR-T, y esto se debe principalmente a la progresión antes de la leucoféresis o la infusión de CAR-T. Es importante destacar que el pretratamiento es casi siempre necesario para los pacientes en la vida real, mientras que no estaba permitido en Duma 2 o solo se permitía con esteroides. La incidencia de respuesta completa y respuesta global es bastante comparable, pero lo importante es que la duración de la respuesta parece ser un poco más corta para los pacientes en la vida real en comparación con el ensayo clínico, lo que lleva, como era de esperarse, a una mediana de PFS más corta, entre 9 y 16 meses en los datos del mundo real. Cuando observamos las características de alto riesgo presentadas aquí en estas curvas en verde, podemos ver que los pacientes con una puntuación MEP alta, un Ki67 elevado, una variante blastoide, una mutación TP53, un cariotipo complejo o un POD24 parecen tener una supervivencia libre de progresión más corta en comparación con los pacientes que no presentan estas diferentes características de alto riesgo. Esto significa que la terapia con células CAR-T podría no ser la opción para los pacientes de alto riesgo con linfoma de células del manto en el momento de la recaída. ¿Qué hay sobre el perfil de seguridad en el linfoma de células del manto refractario en recaída tratado con células CAR-T? En 2024, Cordas et al. Reportaron una revisión sistemática y un metaanálisis sobre la mortalidad no relacionada con recaídas después de la terapia con células CAR-T y, muy importante, uno de los mensajes clave de este metaanálisis fue que el linfoma de células del manto presentó la mayor mortalidad relacionada con el tratamiento TRM entre las enfermedades hematológicas, con casi un 11% de TRM. Esto se debió principalmente a complicaciones infecciosas, como se puede ver aquí en este gráfico de barras, en azul a la derecha, donde la infección es claramente la causa de la TRM en comparación con una neoplasia secundaria, enfermedad cardiovascular o incluso TRS en esta población. ¿Qué pasa con los pacientes que recaen después de la terapia con células CAR-T? Dado que no hay un estancamiento en las curvas de supervivencia, es importante analizar el desenlace de los pacientes que presentan un fracaso de la terapia CAR-T. Esto es lo que hicimos en el registro de CAR-T, con un seguimiento mediano de 15 meses después del fracaso de la terapia con células CAR-T. Se puede observar que la supervivencia libre de progresión tras el fracaso es solo del 20% al año y la supervivencia global al año es del 29.8%. Así que es extremadamente corto. Esto estuvo definitivamente influenciado por la duración y la duración de la respuesta a la terapia CAR-T y el momento del fracaso, ya que los pacientes que no alcanzaron una respuesta completa o que fracasaron con CAR-T antes de los 3 meses tuvieron una supervivencia novedosa que fue extremadamente corta, con una mediana de supervivencia global de solo 2 meses en comparación con los pacientes que fracasaron después de 3 o 6 meses. Asimismo, la duración de la respuesta después de la primera línea en realidad impactó la supervivencia global tras el fracaso de CAR-T,
ya que los pacientes que presentaron un fracaso temprano o POD24 tuvieron una mediana de supervivencia global más corta de 5.7 meses después del fracaso de CAR-T en comparación con los pacientes que no eran POD24. Cuando analizamos el rescate tras el fracaso de CAR-T, pudimos ver que eventualmente los bispecíficos podrían ser una opción, aunque el número presentado aquí es extremadamente bajo y es muy difícil sacar conclusiones con cifras tan reducidas. Los pacientes que fueron tratados con bispecíficos presentaron la mayor incidencia de respuesta, con un 43% de respuestas, y todas estas respuestas fueron respuestas completas y duraderas. Esto me lleva a discutir las opciones de bispecíficos en formato Mantracelin, así como los datos de eficacia y seguridad. El primer bispecífico que vamos a discutir es glofitamab, porque actualmente se encuentra en un ensayo de registro de fase 3. Como saben, glofitamab es un bispecífico que presenta dos componentes anti-CD20 y un componente anti-CD3. En el primer estudio de fase 2 de glofitamab en linfoma de células del manto en recaída y refractario, 31 pacientes habían sido tratados previamente con inhibidores de BTK y 29 pacientes eran naive a inhibidores de BTK. En total fueron 60 pacientes con una edad media de 72 años. El número de líneas previas de tratamiento fue de 2 en la mediana. Casi la mitad de los pacientes eran PO de 24 y casi la mitad de ellos también presentaban un Ki67 alto. Una mutación de TP53 estuvo presente en alrededor del 50% de los casos. Como sabrán, el glofitamab se administra con una escalada de dosis en 3 niveles diferentes: 2.5, 10 y 30 miligramos, precedida por 2000 miligramos de obinutuzumab para reducir la incidencia de CRNs. Cuando observamos la respuesta es realmente increíble, con una tasa de respuesta global del 85% y un 78% de respuestas completas. La respuesta también es duradera, con una duración de respuesta completa de 15 meses y una mediana de 50.3 meses. La mediana de la supervivencia libre de progresión en la población previa con PTKI es de 8.6 meses y en toda la población es de 16.8 meses. La mediana de la duración de la respuesta total es de 12.86 meses en la población previa con BTK y de 15 meses en la población global. Nuevamente, ahora hay un ensayo clínico global de fase libre que compara glofitamab con el tratamiento estándar en el contexto del linfoma de células del manto refractario Gladstone y que con suerte finalizará y conducirá a la aprobación de glofitamab si el ensayo resulta positivo. ¿Qué hay sobre la seguridad de glofitamab? Dado que el cortisol es definitivamente un tema relacionado con la seguridad, es importante analizar los datos de seguridad con los bispecíficos. Se utilizaron dos dosis diferentes de obinutuzumab para reducir la incidencia de CRS, 1000 y 2000, presentadas aquí en la diapositiva y en el gráfico de barras. En verde se muestran los datos con 2000 de glofitamab preterapéutico y en azul con 1000 de glofitamab preterapéutico. Se puede observar que hubo menos del 2% de eventos adversos relacionados que llevaron a la suspensión de glofitamab y un 37% de eventos adversos relacionados que llevaron a la suspensión de glofitamab. En cuanto a las interrupciones, hubo eventos adversos de grado 3 o superior en el 78% y eventos adversos graves en el 78% de la población. La incidencia de CRS fue del 63% en la población global cuando la dosis de obinutuzumab fue de 2000 y se redujo en comparación con el 87% con 1000 de obinutuzumab. Hubo un 5% de ICANS y, lo que es importante, no hubo ICANS de grado 3 o superior. Así que definitivamente es un punto a favor. En comparación con cortisol, no hubo muertes relacionadas con CRS y hubo 7 muertes relacionadas con COVID, lo que significa que el COVID fue un problema en este ensayo que se realizó durante la pandemia. Otra combinación muy interesante con bispecíficos es mosunetuzumab más polatuzumab vedotina. Nuevamente, en el contexto posterior a PTKI, estos datos se presentaron en el EH.
Como saben, mosunetuzumab es otro anticuerpo biespecífico que une células T, CD20 y CD3 y que tiene solo un brazo para CD20 en comparación con glofitamab. Polatuzumab vedotina es un conjugado de anticuerpo fármaco dirigido a CE de79B que provoca la destrucción de los microtúbulos en las células que expresan CE de79B. Así que esta combinación tiene la ventaja de dirigirse a dos antígenos diferentes en la célula tumoral, CD20 y CD79B. Mosunetuzumab también se administra con una dosis de aumento progresivo, 5 miligramos y luego 45 miligramos. Y polatuzumab se administra por vía intravenosa cada 3 semanas, siendo un régimen que dura 17 ciclos. Se trataron y reportaron 20 pacientes después de la inhibición de BTK. El número mediano de líneas la tasa de respuesta global fue del 88%, la tasa de respuesta completa fue del 79% y se puede ver que la tasa de respuesta también fue muy importante para los pacientes con un Ki67 alto, con morfología pleomórfica o blastoide, con una mutación en TP53 y para aquellos que habían sido tratados previamente con células CAR-T. Así que definitivamente es una combinación muy prometedora. La mediana de supervivencia libre de progresión fue de 18.6 meses y la PFS a 12 meses fue del 75%. La mediana de supervivencia global fue de 20.7 meses nuevamente en la población post-BTKI y la supervivencia global a 12 meses fue del 83%. Así que ahora que hemos visto que el cortisol y los biespecíficos son extremadamente prometedores, pero eventualmente presentan desafíos en cuanto a la seguridad, ¿tenemos alguna opción para los pacientes que presentan características de alto riesgo, pero en la primera línea, para evitar la combinación de inmunoquimioterapia que sabemos que no será muy exitosa para los pacientes que presentan algunas características de alto riesgo? Así que diferentes estudios analizan a estos pacientes y el primer punto a discutir es la definición de características de alto riesgo. Afortunadamente, la definición parece estar bastante consensuada en la literatura y en los diferentes grupos de trabajo, incluyendo un cariotipo complejo, la presencia de una mutación en TP53 o una de lesión 17P, la presencia de una puntuación MIPI de alto riesgo, la presencia de una morfología blastoide o pleomórfica o un Ki67 elevado. Diferentes estudios han analizado a esta población. Los ensayos Sloven y Windows 3 fueron presentados en el ASH este año. El estudio CLOVEN es la combinación de glofitamab, es decir, el bispecífico, con venetoclax y lenalidomida, y es un ensayo de fase 2. El ensayo Winter 3 consiste en alcalar, britinib y rituximab, seguidos nuevamente por brexocelortis en este estudio de primera línea. El estudio CLOASIS reclutará pronto pacientes en el estudio de primera línea y el CARMINE está reclutando actualmente pacientes tratados con ibrutinib y Brexicel frente al estándar de cuidado para pacientes con un MIPI de alto riesgo, P53 alto en inmunohistoquímica o una morfología blastoide. Así que ahora discutiremos los resultados de los estudios GLOBAN y Windows 3 que se reportaron en el ASH este año. El estudio GLOVE fue una combinación triple con venetoclax, grafitamab y lenalidomida y como siempre el glofitamab fue precedido por obinutuzumab para reducir la incidencia de CRS. Hubo una parte de inducción y una parte de mantenimiento. Cuando observamos las características de los pacientes incluidos en el estudio GLOVE, había 28 pacientes. La edad media era de 65 años. Presentaron un Ki67 alto en el 54% de los casos. El 46% presentó una mutación en TP53, el 46% una de lesión 17P, el 82% un cariotipo complejo, el 25% una morfología blastoide y el 31% una puntuación MIPI alta. Cuando observamos la toxicidad, el régimen puede ser desafiante con un 37% de disminución de neutrófilos de grado 3 o superior, un 11% de disminución de plaquetas de grado 3 o superior y un 11% de linfopenia.
Así que, nuevamente, es un régimen que puede ser difícil de tolerar en el aspecto hematológico, pero no hay toxicidad no hematológica de grado 3 o superior. Cuando observamos los eventos de CRS, hubo 5 eventos de grado 1, perdón, no hubo eventos de grado 4, solo uno de grado 3 de CRS. No hubo eventos de ICANS de grado 3 o 4, solo hubo 2 síndromes de lisis tumoral de grado 3. Cuando observamos las tasas de respuesta, la tasa de respuesta completa fue del 100% y la supervivencia libre de progresión a 6 meses fue del 89%. Es importante destacar que las respuestas completas se mantuvieron durante el seguimiento del ensayo. Los 3 eventos de PFS fueron eventos de supervivencia global y ninguno de ellos estuvo relacionado con el estudio ni con la enfermedad. Si luego observamos los resultados del ensayo Window 3 o acá la retención con calabritinib seguido de una célula Abraxis. Los pacientes que fueron incluidos en la ventana 3 presentaban ya sea una morfología blastoidal pleomórfica, un índice Ki67 alto, una mutación en TP53 u otra mutación de alto riesgo, la presencia de un cariotipo complejo o una enfermedad voluminosa. El esquema de tratamiento fue el siguiente. Hubo un pretratamiento con acalabrutinib y rituximab. Luego se realizó la leucoaféresis, seguida de Brexucel y eventualmente un mantenimiento con acalabrutinib o sin mantenimiento. Los resultados de las tasas de respuesta global al final de Brexucel fueron presentados en esta reunión. El número de pacientes reclutados fue de 20 pacientes. La edad media fue de 62 años. Casi todos presentaron infiltración medular, 65 presentaron una puntuación MEPI alta, 55 presentaron LDH, la mitad presentó morfología blastoide o pleomórfica, la mitad presentó una mutación en TP53 y la mitad también presentó un índice Ki67 alto. Cuando observamos la respuesta después de la inducción con acalabrutinib y rituximab, fue un 95% de respuesta parcial y un paciente con enfermedad estable. Así que todos los pacientes eran elegibles para recibir células CAR-T. Después de Brexucel, 2 pacientes progresaron solo después de 6 y 12 meses. 2 suspendieron el tratamiento por causas no relacionadas. Al día 30, después de la infusión de células CAR-T, la tasa de respuesta global fue del 100% y la respuesta completa fue del 95%. Nuevamente, era una población de muy alto riesgo, así que esta tasa de respuesta completa es bastante alta. Cuando observamos la supervivencia libre de progresión, nuevamente hubo 2 pacientes que abandonaron el estudio y no hubo muertes. En la inducción con acalabrutinib y rituximab apenas hubo eventos adversos de grado 3 o 4, solo una erupción cutánea. En el SRC, el grado máximo fue 3 en un 5% y 4 en un 10%. La mediana de inicio del SRC fue de 3 días. El problema podría estar relacionado con el ICANS. Como pueden ver aquí, con un 75% de ICANS, 30% de grado 3, 15% de grado 4, el tiempo medio hasta la aparición de ICANS fue de 6 días y todos se resolvieron. El 40% de los pacientes requirió cuidados intensivos, con una duración media de 3 días en cuidados intensivos, lo cual es bastante alto. El 60% de los pacientes presentó neutropenia de grado 3 o superior y el 20% de los pacientes presentó trombocitopenia de grado 3 o superior, el 20% una infección de grado 3 o superior y, muy importante, no hubo eventos relacionados de grado 5, por lo que definitivamente es una opción con una incidencia muy alta de respuesta metabólica completa, pero una opción para una población seleccionada cuando observamos la incidencia de cuidados intensivos que se requiere para estos pacientes.
Así que, en conclusión, el linfoma de células del manto es definitivamente un campo en constante evolución, con la primera línea avanzando muy rápido y, con suerte, alcanzaremos la estrategia libre de quimioterapia en 2026. O tal vez requiera un poco más de tiempo con ensayos de fase 3 para eliminar la combinación de BTK y quimioterapia, que hoy es el estándar de atención con la estrategia Triangle para pacientes jóvenes y la estrategia ECHO para pacientes de edad avanzada. La terapia CAR-T no está aprobada en el contexto posterior al BTKI en tercera línea para algunas poblaciones y en segunda línea para algunos países que permiten aplicar células CAR-T justo después del BTK cuando se administra en la primera línea. Por lo tanto, definitivamente necesitamos desarrollar alguna estrategia en el contexto posterior al BTK, dado que ahora se administra en la primera línea. Hemos visto que existen algunos agentes novedosos, incluyendo CAR-T, pero que la seguridad con las células CAR-T puede ser un problema, con un 10% de mortalidad relacionada con el tratamiento, y este fenómeno está relacionado con infecciones. Se necesita una estrategia de puenteo y mantenimiento en este contexto posterior al BTKI, porque podemos ver que el 10% de los pacientes no llega a recibir células CAR-T debido a progresión antes de alcanzar la terapia CAR-T. Tenemos anticuerpos biespecíficos en el linfoma de células del manto. Es una opción muy prometedora tras el fracaso de la terapia CAR-T, con una alta tasa de respuesta. Casi la mitad de los pacientes responden. Contamos con algunos datos de eficacia y seguridad en el contexto posterior a BTKI y previo a CAR-T. Y tenemos un ensayo de fase 3 que está reclutando actualmente, un ensayo global que, con suerte, llevará a la aprobación de clafitamab. Y si el ensayo es positivo, tendremos algunas opciones novedosas que hemos discutido, como los nuevos inhibidores de BCL2, nuevos inhibidores de PTK como pitroprotinib e incluso otros novedosos como rocprutinib, presentado este año en ASH. Y no he mencionado, por cuestiones de tiempo, la estrategia de inhibición WAR, que definitivamente también es otra opción. Así que la clave será aprender cómo secuenciar estas diferentes estrategias terapéuticas novedosas en este nuevo panorama terapéutico, incluyendo CAR-T frente a biespecíficos. Eso también puede ser una opción prometedora en el tratamiento de primera línea para pacientes de muy alto riesgo con ensayos de fase 2 que están en curso. Así que con esto les agradezco su atención. Estaré muy feliz de responder cualquier pregunta y aquí tienen mi correo electrónico.